10, 7, 6, 5. Amigos, familia, iglesia, todos, cordial bienvenida para juntos celebrar culto al Señor. Iniciamos nuestro servicio con las palabras del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas y de gloria. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Al Rey de la gloria vamos a exaltar. Al Rey de la gloria vamos a ofrecerle una palabra de gratitud. Un culto cargado de variedad, una variedad que glorifique su santo nombre. Usted y yo estamos en el altar del Señor y ante Él vamos a adorar en esta tarde. Entremos juntos a la presencia de Dios. Mi buen Dios, Padre celestial, soberano Señor, grande y poderoso, hacedor de todas las cosas, creador, Dios de bendición, de paz y de bondad. Mi alma te alaba esta tarde. Gracias por darme el honor de llegar ante tu santo altar. Aquí, Señor, te rendiré culto, te cantaré canción, te ofreceré, Señor, alabanza desde mi corazón, porque tú eres mi Dios, Señor. Me has rodeado de tus beneficios. Has perdonado mis pecados, Señor. Lo mejor que puede pasarme es rendirte culto, es adorarte, Señor. En tu altar mi alma haya descanso, mi conciencia también. Mis pecados son perdonados, limpiados soy por la sangre de Cristo el Señor, y tengo aceptación ante tu santo altar, Señor. Desde lo profundo te ofreceré mi devoción, Señor. Gracias por darme el honor de conocerte, de saber que eres mi Padre, mi Creador, de saber que en tus buenas manos está, que eres mi guía, mi protector, mi ayudador en todo tiempo. Mi alma te alaba y te bendice
con mi corazón, con mis manos, con mi ser integral, te alabo, Señor. Tú eres Dios, para siempre es tu misericordia y eres digno de ser exaltado y glorificado por siempre, Señor. Recibe lo que vamos a darte, nuestra alabanza, Señor, de corazón, unidos todos en un solo espíritu, en cada hogar, en cada casa, un altar para adorarte y exaltarte a ti, Señor omnipotente. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuación a cantar las alabanzas. Aquí tenemos a mi hijo en la parte musical y en la dirección de las canciones. Vamos a adorar al Señor. Disponga su corazón. Creo que tenemos unas fallas, pero lo importante es que su corazón esté dispuesto. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Alabado sea el Señor. Que esta canción sea como un perfume para ti, Señor. Señor amado, Hacemos de nuestro corazón, Señor Padre. Jesús. Mi Padre Dios, gracias te doy, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios fuerte. Gracias, Dios Señor. grande. Oh, tú eres el que da la vida. Poderoso. Tú eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús, Señor. Maravilloso eres. Señor, acéptame como ese perfume, Señor. Como aquel perfume que derramó aquella mujer delante Traigo de mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, Señor. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de ti. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Señor, gracias. Te adoro, Señor. Voy a adorarte. Voy a entregarte mi devoción. Yo sé que tú no tienes favorito. Mi corazón clama. Quiero ser íntimo. Yo sé que no hay nada entre nosotros. Corazón canta. Jesús. Para adorar, Recuerde Para adorar, lo que hizo proclamar aquella tu mujer grandeza, para adorar al maestro. proclamar tu gloria, Trajo Señor. su perfume y la casa se llenó de él. Precioso, Señor. Oh, adorarte y adorar. beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de
Eso dijo ella. Beso tus pies delante de todos. ¿Por qué razón? Solo quiero verte sonreír. Jesús. Yo sé que tú no tienes favoritos, mi corazón clama, quiero ser íntimo, y yo sé que no hay nada entre nosotros, mi corazón canta. Jesús, cante con nosotros. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, recibe nuestra adoración en esta tarde. Jesús, Acepta mi alabanza te como perfume agradable, como fragancia grata delante de ti. Oh Dios, gracias, Señor. Heme aquí para adorarte, Señor. Eres bueno, Dios. Yo te alabo y te bendigo. Eres bueno, Señor, de gran manera, Padre. Te alaba mi alma porque tú eres mi Dios. Por encima de todo y alabaré esta tarde. Sigue siendo mi Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, oh, es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Vamos de nuevo. No basta solo con soñar. Oh, no basta solo con pedir. Oh, no es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Siguiente. Dame tu vida, dígale, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, dígale, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, por favor, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos de nuevo. No basta solo con cantar. Dígaselo a él. No basta solo con decir. ¿Por qué razón? Dígale. No es suficiente solo con querer. Dígale. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No basta porque
necesario morir. Dame tu vida, dígale, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para él. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, oh, yo quiero vivir solo para ti. Oh, última vez. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias porque tú eres una vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Eres la vida. Oh, tu vida en mí, Señor. Danos esa vida cada día, Es Señor. mejor Siempre que cualquier podemos bendición. Claro, porque tú eres Dame tu fiel. vida. Si no fuera por ti, no Dame sería. tu vida, Gracias Señor. por tu fidelidad, Señor. Dios es fiel. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Dígaselo a él. Señor, eres fiel en tu misericordia
¿Sabe algo? Mientras suenan las palmas y el instrumento, con la fe en el Señor, Él te sana, Él te libera. No importa que no estés aquí, con la fe es suficiente para decir a la enfermedad basta, a la escasez basta, a lo que sea, Él es fiel. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor, contigo es. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Eres Gracias, Padre. Te honramos por tu Hola, hola. fidelidad. Gracias, Gracias. Él es fiel. No importa cuánto sea. No importa qué se demore. Él sigue siendo fiel en todo tiempo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en este ratico de alabanza. Gracias. Gracias. Tome asiento si está de pie o está en su carro. Acomódese de tal manera que pueda usted y yo escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Que es muy importante lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Ya nos vemos en un rato. Muy bien, gracias al Señor. La presencia de Dios es indispensable y la suya también es importante. Vamos a tratar de acercarnos acá. Ok, usamos el automático. Un poquito más despacio. Otro poquito. Eso es. Ok. Bien, mis amados. Corremos esto tantico allá. Sí, señor. Ok. Vamos a ver que esta hoja no me chuse los ojos. Gracias, hermano, amigo, por estar ahí. Quiero compartirle esta tarde una palabra bien hermosa para crecimiento espiritual, para bendición de su vida integral. Si le es posible, si tiene a la mano su Biblia, ábrala conmigo en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Si no tienes su Biblia, le pido el favor que escuche atento lo que vamos, o lo que voy a leer acá. Leeré desde el capítulo 18, desde el versículo 25 en adelante. Ok. Lea conmigo si puede esta historia, si no, escúchela. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: responde. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo:
gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Por un momento, vamos a abrir el corazón a Dios. Quiero que Dios me hable y que Dios te hable a través de esta palabra. Buen Señor, después de adorarte con canción, de expresarte gratitud, de adorarte como solo tú eres digno, Señor, tomamos un espacio para alimentarnos. Es tu palabra mi alimento. Quiero que hoy me alimentes, que yo pueda crecer hoy, Señor, en tu palabra. Como la iglesia primitiva crecía en la palabra, yo quiero crecer en ella. Y quiero que mi hermano también crezca, Señor. Así que tómate este espacio y danos Cristo Jesús. Amén. Amén. He tomado esta historia que juntos leímos para hablarte solo de una cosa. Te voy a hablar de el altar. El altar. ¿Qué es un altar? Un altar es una estructura, un monumento originalmente hecho de piedra, algunas cavidades para introducirle leña. Eso es un altar. La historia del altar se remonta a los tiempos del patriarca Noé. Según la Biblia, Noé fue el primer hombre en edificar un altar, o que por lo menos esté registrado en la Biblia como tal, que la Biblia diga que edificó un altar, porque se cree que también Caín y Abel, por la característica de su ofrenda, también la presentaron en un altar. Pero Noé fue el primer hombre que la Biblia
registra como constructor de un altar. El altar de Noé denota el principio, o mejor, el fin de una era y el principio de una nueva. Eso más o menos es lo que denota el altar de Noé. Es decir, un poco de gratitud por lo que ha pasado y un encomendar a Dios lo que viene, el porvenir. Eso más o menos denota el altar de Noé. Luego en la historia aparece un segundo patriarca que edifica altar. Ese patriarca es Abraham. Abraham edificó varios altares. Uno de ellos fue en el momento cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Ese altar representa obediencia. La obediencia de Abraham fue marcada notoriamente en ese altar que él levantó para sacrificar a su hijo Isaac. Entonces vamos viendo cómo en el altar de Noé hay gratitud y hay proyección. En el altar de Abraham se hace muy notable la obediencia. Es importante notar las cosas que hay en un altar, lo que representa un altar para llegar donde quiero que lleguemos. Seguidamente aparece Jacob. Bueno, Isaac también levantó un altar antes de Jacob. Isaac levanta un altar en una época cuando él llega a Egipto. En Egipto, Isaac tiene que sortear algunos peligros. Su vida está en peligro porque su mujer era muy hermosa y parece que él no se había dado cuenta. Algunos hombres no se dan cuenta la belleza de su esposa hasta que de pronto otros se lo hacen notar así como medio a las malas. Este problema tenía el patriarca Isaac. Y entonces, en ese orden de ideas, Isaac tiene que enfrentar una situación de riesgo. Su vida está en peligro y él tiene que sortear ese asunto. Luego, después de eso, viene algunos pleitos como un poco judiciales con los egipcios por unos pozos que Isaac cavó, y entonces él tiene que sortear ese segundo problema. Después de esas dos cosas notorias que Isaac logra sortearlas, entonces su paso a seguir es levantar un altar. Entonces el altar que Isaac levanta representa la protección de Dios, o sea, la gratitud por la protección de Dios en medio de ese par de situaciones bien complicadas que había pasado el patriarca Isaac. Seguidamente, el siguiente en levantar altar es el hijo de Isaac, en este caso Jacob. Jacob levanta un altar cuando ha superado el reencuentro después de 20 y algo de años con su hermano Esaú. Jacob se encuentra con Esaú y viene ahí ese reencuentro, esa reconciliación, y Esaú parte y luego Jacob se instala en Siquén, y ahí en Siquén Jacob hace algunos negocios. Ahí aparece como la primer compra que él hace con transacción económica, con trueque de dinero. Él compra un terreno y en ese terreno él levanta un altar. Es decir, Jacob me está mostrando con su altar un involucramiento, no sé si se puede pronunciar así esa palabra, es decir, que involucra a Dios en sus asuntos de negocios, en sus asuntos financieros. Eso representa el altar de Jacob.
Y así sucesivamente, a través de la historia, el pueblo de Israel levantaba altares continuamente. Aparte del templo, que era como el altar principal, habían determinados lugares levantados altares. En el tiempo del profeta Elías, que es la historia que leímos para comenzar esta disertación, el Monte Carmelo es el protagonista de los altares. Allí se había construido altar para Dios. Allí el pueblo subía y hacía algunas ceremonias de culto, de adoración, y habían levantado el altar de Dios. Pero otras corrientes paganas habían copiado el modelo y también en ese mismo monte habían levantado altares a dioses paganos, a ídolos. Es ahí donde entra en escena el profeta Elías. Elías está buscando un ingrediente que es importante en el altar. ¿Cuál es ese ingrediente o ese elemento? El fuego. El fuego es indispensable en el altar porque el propósito, la finalidad del altar es quemar y con la quema elevar fragancia, olor fragante delante de Dios. Pero hay una cosa muy particular que leímos en la historia y está en el versículo 30. En el versículo 30 dice la historia que entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. ¿Cuál cree usted, hermano, amigo, que era el altar que Elías restauró? No era otro, sino que el altar de Dios. Parece curioso que en un monte que está dentro de la geografía de Israel, el pueblo de Dios, precisamente el altar de Dios era el que estaba en ruinas. Ahora, ¿qué denota la ruina? La ruina me habla de falta de uso. Cuando hay una cosa muy... El abandono tiende a deteriorarla. Y entonces uno pasa y dice, esta casa está abandonada. Cuando hay brotes de desorden y desaseo en una casa, aunque haya gente, da la impresión que esa casa está abandonada porque se nota el deterioro cuando no se utilizan las cosas. Dice que las cosas cuando no se utilizan, la falta de uso también las daña. Los motores tienen esa particularidad. Regularmente la persona que trabaja motores, que maneja motores, con frecuencia, si de pronto deja un tiempo sin encenderlo, viene y lo prende frecuentemente, así no lo ponga en trabajo, pero enciende el motor para que el motor no se pegue, porque la quietud denota abandono y genera deterioro. Así, en esa condición estaba el altar de Dios. Es importante que el elemento principal del altar es el fuego. Al final, Elías hace a través de una oración que el fuego de Dios descienda, pero previo a descender el fuego de Dios, el altar tuvo que ser restaurado. Tome esta palabra: no descenderá el fuego a un altar en ruinas, solo descenderá el fuego de Dios en un altar restaurado. Ahora, decía que el altar principal estaba y está en el templo, pero habían externamente otros altares donde se hacía algunas ceremonias de culto. El altar del templo siempre ha sido como el principal,
el protagonista de la historia espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero con el paso del tiempo, ese altar del templo, de la estructura física de 4 paredes, pasa a un segundo plano, porque ahora en la era del Nuevo Testamento, el altar es tu corazón un altar para el Señor. En tu corazón debes levantar un altar con las características de los altares que hemos visto a través de la historia. ¿Qué había en el altar? Para que tomemos conciencia de esto y el altar, nuestro corazón, tenga estas características. Si pensamos en el altar de Caín y Abel, suponiendo que ellos presentaron su ofrenda en el altar había eso, ofrenda. La ofrenda es un ingrediente importante en el altar. Regularmente cuando predico y llega el momento de las ofrendas, no acostumbro mucho, esto no es doctrinal, es un asunto muy personal, no me gusta el término recibir la ofrenda, me gusta el término hacer la ofrenda, porque no se trata de recibir, quien la recibe es Dios. Cuando decimos vamos a recibir la ofrenda, estamos un poquito como fuera de tono, porque es que la ofrenda la recibe el Señor. Nosotros la hacemos o la damos. ¿Dónde? En el altar. Recuerde que el culto al Señor es nuestro altar. Y la ofrenda debe estar presente en el altar. En el caso de Caín y Abel, ellos presentaron ofrenda en el altar. Entonces, cuando no hay ofrenda, es decir, que hay un uso que no se le está dando al altar. Y cuando el altar no tiene uso, entra en deterioro. ¿Cómo está tu altar en el área de la ofrenda? Hay sacrificio en el altar, un animal, y ahí lo sacrificaban para Dios. Tenía que pasar por un sacrificio. Te pregunto, ¿cuánto hace que no te sacrificas para Dios? ¿Has entrado en una actitud facilista y te gusta todo lo fácil y le das a Dios lo que te sobra? ¿O has sacrificado? Probablemente ahorita estás sacrificando un tiempo valioso. Tenías que hacer alguna cosa importante, pero ocupó el primer lugar el culto a Dios. Sacrificaste algo. En el altar tiene por salvar el alma, porque ese sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo. Es un sacrificio de servicio a Dios, un servicio sacrificial que te cueste. Y entonces ahí le estás dando el uso correcto a tu altar. Pero cuando no hay sacrificio, el altar no está cumpliendo su función y entra en deterioro. El altar de Noé era un altar donde se dejaba ver la gratitud por una era terminada y la proyección hacia una nueva era. Es decir, que en el altar tiene que haber gratitud. Cuando no eres agradecido con Dios, en estos días pasados hablamos de la gratitud, los beneficios que trae la gratitud en la parte física, pero en la parte espiritual, cuando no hay gratitud en tu vida para con Dios, cuando no eres agradecido, entonces tu altar, déjame decirte, está deteriorándose y está caminando hacia un estado de ruina. Por eso en esta tarde, preguntémonos, ¿cómo está mi altar? ¿Estoy teniendo gratitud para con Dios? Un segundo elemento, un segundo ingrediente que representa el altar de Noé es la proyección
a porvenir, a futuro. Es decir, algo así como encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Es decir, involucrar a Dios en mis proyectos a futuro. Eso tiene que haber en el altar. Cuando haces las cosas por tus propias fuerzas, cuando no involucras a Dios en tus proyectos a futuro, déjame decirte, tu altar se está arruinando. Me gusta la acción del profeta Elías. El profeta Elías se acerca al altar y se da cuenta del estado de deterioro en que está el altar. Y le hace un llamado al pueblo, menciona a sus coterráneos con esa frase retórica del profeta, impulsa al pueblo, llama la atención del pueblo a que se acerquen y con sus propios ojos se den cuenta el estado en que está el altar de Dios. Déjeme decirte, sin ningún tipo de arrogancia, con toda la humildad y el respeto que te mereces, estoy llamando tu atención para que con tus propios ojos observes en qué condición está tu altar. Y si tu altar está arruinado, es hora de que lo restaures, porque no descenderá el fuego de Dios a un altar en ruinas. El fuego de Dios descendió a un altar restaurado, y nosotros, tú y yo, necesitamos que el fuego de Dios venga, porque el fuego indicaba que había vida en el altar. Un altar con fuego es un altar donde hay vida, donde hay avivamiento. Un altar apagado es un altar muerto. Tú y yo necesitamos que el fuego de Dios venga a nuestras vidas y nos avive, nos haga sentir que estamos en vida, que estamos en victoria, y que el mundo no te vea en decadencia y en deterioro permanente, sino que brille en tu vida la vida de Dios, la vida de Cristo el Señor. Ese es el propósito de que tú veas en esta tarde en qué condiciones está tu altar. Como el profeta Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Yo te estoy llamando a una profunda reflexión. Allá dentro de ti, ¿cómo está tu nivel de gratitud? ¿Cómo está tu escala de proyección, de involucrar a Dios en tus proyectos? ¿Cómo está tu escala de obediencia? El altar del patriarca Abraham nos habla de la obediencia. La obediencia, cada vez que la practicas, estás levantando altar. Pero cuando tu escala de obediencia entra en deterioro, tu altar está caminando hacia las ruinas. Esa era la razón por la cual el pueblo estaba viviendo una crisis política, una crisis económica, una crisis de familia. De Primera de Reyes capítulo 18 hay una cosa importante que me llama mucho la atención. El rey tenía su Dios, y los unos creían en Baal, que era el dios del rey, y otros creían en Acera, que era la diosa de la reina, pero no creían en Dios. Cuando el altar de Dios se deteriora, cuando el altar en tu vida entra en ruinas, entonces crees en otras cosas y no crees en Dios. Y es ahí cuando entran las sospechas, es ahí cuando entra la suspicacia, porque tú no le crees a Dios, crees a lo que la gente te dice. Y entonces el hombre empieza a desconfiar, a sospechar
de su cónyuge, de su esposa, y alguien viene y le dice, su mujer está en este o en este asunto, él cree. O la esposa igual, empieza a creer que su esposo le está siendo infiel, que su esposo anda por allá en asuntos que no tienen que ver con el hogar. Y empieza a creer esas cosas y se levantan las sospechas y las suspicacias. ¿Por qué? Porque el altar está descuidado. Y cuando el altar está descuidado, tú crees otras cosas, pero no le crees a Dios. Estamos llamados a creerle a Dios que Él tiene una bendición integral para tu vida. No estamos en tiempo de creer otras cosas. Si estás creyendo otras cosas y no le estás creyendo a la promesa de Dios, eso me dice y eso te dice que tu altar está deteriorado, que tu altar necesita ser restaurado para que caiga sobre él el fuego de Dios y avive tu vida, hermano mío, amigo mío. El pueblo vivía una crisis de grandes proporciones y a todo le creían menos a Dios. Le creían a los Baales, le creían a los dioses falsos, a los dioses paganos. Eso pasa cuando el altar de Dios se descuida, cuando no hay un espacio para la gratitud, cuando no hay un espacio para la devoción. Mire, en el altar se hacían ofrendas, se hacían sacrificios. Otra cosa importante que se hacía, se llama libación. ¿Qué es libación? Consistía en derramar líquido, derramar sustancia líquida sobre el altar. En algunas ocasiones se derramaba aceite, también sangre. Algunos libaban con agua, sustancias líquidas que ponían en el altar para elevar olor fragante. Déjame decirte esto. Cuando vienes ante Dios y dejas quebrantar tu corazón y una lágrima de quebranto y gratitud corre por tus mejillas, estás ofreciendo libación en el altar y tu altar está empezando a caminar hacia el fuego de Dios. ¿Cuánto hace que no derramas una lágrima de gratitud o una lágrima de proyección o una lágrima de humillación delante de Dios? En el altar tiene que haber libación y tus lágrimas son la libación que Dios está buscando. Recuerda que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerda la historia del rey Ezequías. Al rey Ezequías se le dice, vas a morir. Dios dice, morirás y no vivirás, ordena tu casa. Y me gusta que la historia dice que el rey Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró y pidió a Dios misericordia. Hizo libación en el altar y Dios lo escuchó y le añadió 15 años más de vida. Algo parecido le sucedió al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su temor, en su cruce de emociones, negó al Señor. Cuando él vuelve, Jesús lo está mirando y Pedro se acuerda de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro fue quebrantado, humillado. La historia del evangelio dice que lloró amargamente, hizo libación en el altar del Señor, y eso trajo el fuego de Dios sobre un apóstol Pedro, ya no derrotado, sino que se levantó en victoria y llevó adelante la predicación del evangelio como pionero de la iglesia primitiva. Porque en el altar tiene que haber libación. Si no hay libación, entonces tu altar puede estar entrando en deterioro. Alabanza, gratitud, adoración, proyección, obediencia, libación deben haber en el altar. ¿Cómo está tu altar?
probablemente esté arruinándose. Pero mire, hermano, la historia dice que Elías comenzó a restaurar el altar que estaba como arruinado. Y yo me imagino a Elías sacando allá, sacándola, de pronto tratando de acomodar esas piedras, y de repente se da cuenta que ese altar no sirve para nada. Edificó, amada hermana, tu altar ha entrado en tal detenza, altar nuevo. Dispón tu corazón para volver al tiempo devocional. Dispone, hermano mío, amigo mío, tu corazón para volver a la obediencia, para volver a la ofrenda, para volver a la alabanza, a la devoción, a la libación, al quebranto de corazón, y tendrás un altar nuevo. Fue en el altar nuevo donde cayó el fuego de Dios y restauró la vida espiritual de todo un pueblo. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Es tiempo de levantar un nuevo altar al Señor de los ejércitos. Ahí en tu corazón, ahí en el silencio de tu casa, acompañado conmigo, vamos a levantar un altar. En el altar también había arrepentimiento. Tal vez sea el comienzo de la restauración. Arrepentirte. Amigo, tú que has caminado sin Dios por años y años, déjame decirte, hoy puedes empezar con tu arrepentimiento a levantar al Señor en tu vida. Tu casa será un altar para Dios. Empiece hoy. Hermano mío, tú que te has descuidado, has entrado en deterioro, te has llenado de argumentos, de pereza, de lerdera espiritual, y has entrado en tal deterioro que tu altar está arruinado. Déjame decirte, es momento para construir un altar nuevo. Arrepiéntete, pide perdón y comienza de nuevo y haz de tu vida un altar restaurado, un altar nuevo. A usted, amigo, que ha escuchado esta palabra, que has caminado sin Dios por tanto tiempo, pero hoy quieres arrepentirte, quiero acompañarte en una oración. Hay un amigo ahí, una persona que no conoce a Dios, ha oído de Dios, pero no ha entregado su vida al Señor. Que ese sea tu arrepentimiento esta tarde y le entregues tu vida al Señor y empieces a construir un altar para Dios. Déjame guiarte en esta oración. Inclina tu rostro y ora conmigo. Diga: Dios, vengo a ti reconociendo que he pecado, pero hoy me arrepiento de mis pecados y empiezo a hacer de mi vida un altar para ti. Perdona, dígale, mis pecados, límpiame con la sangre de Cristo de toda suciedad y haz de mí una persona nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me comprometo a construir, a hacer de mi vida un altar para ti. Te entrego mi corazón y mi vida. Le pido al Señor Jesús, diga conmigo, le pido al Señor Jesús que entre en mi corazón y haga de mí una persona nueva. Gracias, Señor. Gracias. Amigo, ahora Cristo está en tu corazón.
Únase con nosotros si puede. Y cantémosle al Señor una canción. Adoremos al Señor. Hijo nos va a dirigir aquí en una canción. Y usted, hermano, que lleva tiempo sin adorar, aproveche este espacio y empiece a levantar su altar al Señor. Quiero llegar Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Levante un altar en esta canción. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, en mi vida y proclamarte, Señor, en mi casa y proclamarte, Señor. Ahora, hermano y amigo, en ese altar vas a poner tu ofrenda. Hay ofrenda en el altar. Es el altar el que santifica la ofrenda. Tú que estás lejos, en otra ciudad, y quieres hacer tu ofrenda, apártala, tómala en tu mano. La cifra no importa. Puede ser grande o puede ser chica, pero lo que hay en tu corazón. Ok. Toma esa ofrenda. Te comunicas con nosotros, tú que estás lejos. Ahí creo que hay una línea telefónica que podemos ubicar. Ahí aparecerá en pantalla para que te comuniques y buscamos la forma de que esa ofrenda llegue al altar. Ahí es santificada y usada para propósitos divinos de Dios. No dejes de hacer tu ofrenda. Si dejas de hacer tu ofrenda, tu altar se deteriora. Haz tu ofrenda esta tarde. Hermano que está en la casa, separe su ofrenda. A usted le es fácil hacerla llegar al templo. Sepárela ahora. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Padre amado, ante tu altar traigo mi ofrenda, mis diezmos, parte de lo que me has dado. También, Señor, hay algunos diezmos que algunas personas han hecho llegar. Gracias por ellos. Los presentamos ante ti hoy para que el altar santifique la ofrenda. Bendice a cada hombre, a cada mujer que se identifica con una ofrenda, con devoción y también con propósito de apoyar este ministerio. Bendíceles, ayúdales, guárdales, protégeles, Señor, y haz tu obra en cada uno de ellos. Y acepta nuestra ofrenda que traemos a ti con devoción, gratitud y libación. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden colocar ahí sus ofrendas, los que están acá conmigo, y usted póngale un lugar allá en su casa y ya veremos la forma de que llegue al templo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tu trono de
quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo. Yo espero que su vida haya sido bendecida con esta palabra y este tiempo de adoración. En las redes sociales de YouTube e Instagram nos encuentra como ICC Manantial Abierto y en Facebook como Manantial Abierto, para que nos siga ahí y se alimente con lo que ahí dejamos para su crecimiento espiritual. Perlitas al espíritu, recuerda, son para ti, son para mí, son para todos. Lo encuentras ahí en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Gracias a todos los que se han comunicado. Voy a dejarles con mi hijo para que les salude y ya mi esposa viene, aquí la tengo muy cerquita para terminar también la reunión. La bendición de Dios para todos. Muchas gracias. Por aquí tenemos, perdón, yo me acomodo por allí, a nuestra hermana Noemí. Hola, qué gusto tenerla con nosotros. Noemí Camargo. Dios la bendiga, mi hermana. Yamile Martínez. Hola. Por aquí tenemos a Víctor. Por aquí lo vi que me dejó un mensaje. Víctor. No aparece el apellido. Víctor. Un abrazo para ti, Víctor. Un abrazo. Bendiciones. Gusto saludarles. Aquí les dejamos también su mensaje de bendición, claro que sí. Sigan compartiendo con nosotros. Vamos. ¿Listo? Bueno, vamos a estar orando por las peticiones. Usted que tiene una necesidad, solo tiene que hacer dos cosas: levantar sus manos al cielo y creer que Jesús nos va a responder, sea económica, sea física, sea algún problema en su hogar. Dios todo lo puede. Y vamos a estar orando y asimismo despidiendo esta reunión que gracias a Dios Él la ha permitido. Mi Padre que estás en los cielos, el todopoderoso, fuerte y valiente, que nada le ha quedado grande, que hiciste en la tierra todas las cosas, Señor. En esta hora encomiendo a cada uno de los que se están conectando con nosotros y que tienen una necesidad. Señor, tú conoces en este momento la necesidad de todo aquel que nos está viendo en este momento, pero también tú conoces el corazón necesitado y sé que tu palabra dice que clamemos y tú nos responderás. Es por eso que te clamo por todo aquel que está enfermo, Señor. Padre, tu palabra dice que a través de Jesús, por medio de él, nosotros somos curados. Por eso te pido por cada enfermo donde se encuentre y por cada uno de ellos, que no importe la enfermedad que tiene, te ruego que lo toques ahora mismo. Envío palabra de sanidad. Hermano, hermana, crea que Dios todo lo puede y la va a levantar de ese lecho, va a sanarle. Crea que Dios le sanará para testimonio de él. También si tiene una necesidad económica, algún problema que aparentemente es imposible para usted, déjeme decirle que Dios todo lo puede, lo va a sacar adelante. Solo dígale a Dios con sus propias palabras ese problema que está pasando. Dígale: ayúdame, Señor, ayúdame a salir al otro lado. Y Dios le responderá. Y yo oro desde aquí, Señor, por esas personas que tienen diferentes problemas. Señor, ayúdalos en la economía, levántalos. El que no tiene empleo, abre puertas, Señor. Eres tú el Todopoderoso, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret por todas esas peticiones y encomiendo en tus manos
esas familias y nuestra familia en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque en su altar todo lo podemos. Creemos que nos vas a responder nuestras peticiones. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amados, que Dios me les continúe bendiciendo. Les amamos con todo el corazón y seguiremos orando por ustedes en nuestras devocionales. Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendición. Chao.